entramos a un tema que tiene que ver con con la génesis de KNK, la conservación del medio ambiente, así es, KNK verde. Y lo vamos a hacer invitando a Francisco Medina, él es un biólogo, así que lo saludo. Francisco, ¿cómo te va? Bienvenido, qué gusto de poderte ver. Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto para mí, Ricardo, estar en tu programa y conversar sobre algo que estamos trabajando y que es un tema importante, como son los bosques andinos y las poblaciones que viven en y alrededor de ellos, ¿no? Así es. Un ¿Por qué es saludo a todas las... importante, Francisco? ¿Por qué es importante? Permíteme la primera pregunta, hablar de los bosques nativos andinos. Bueno, yo soy un apasionado, un enamorado. Si a mí me dicen, Francisco, Ricardo, mira, hay una oportunidad, me voy a vivir a Pacobamba. Así, dejo todo, me voy a Pacobamba. Te aseguro. ¿Por qué? Porque tengo los bosques nativos andinos para mí, que es una belleza, es un milagro, es una bendición que el Señor ha sembrado en esos lugares. Pero hay que explicarle a la gente qué es un bosque nativo andino y por qué hay que protegerlo. Sí, efectivamente, quienes hemos vivido o hemos estado por lo menos un tiempo en las zonas andinas hemos podido ver bosques nativos, ¿no? Y bosques nativos andinos porque estamos en la cordillera de los Andes, bosques nativos andinos porque no están en alturas bajas, sino más bien en alturas por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar, que se caracterizan primero porque están relacionados con la gente que ha ocupado la región andina. La gente se beneficia de los bosques andinos de una manera muy dependiente, ya sea para la energía, como sabemos que alrededor del 90% de la población andina utiliza todavía la madera y los productos de madera para energía, aún tengan luz, igual para la cocina también usan la leña. Este, gente que vive de los productos que dan los bosques, ya sean a través de los alimentos, ya sea a través de algunas plantas medicinales, ya sea a través de algunos de los animales que viven en los bosques y que son alimento también. Los bosques andinos están ligados también con servicios ecosistémicos, como les llamamos los biólogos, y que están relacionados, por ejemplo, con la disminución de riesgos frente a los huaicos, los aluviones, a la escorrentía del agua de lluvia, para que esta no vaya y arrastre la tierra, sino que Bueno, estamos escuchando al biólogo Francisco Medina Castro. entre hacia agua Hemos tenido una breve interrupción con Francisco. Si me está escuchando, hicimos un alto en el discurso producto de la telemática, no hay otro sí, pretexto. Así es, ahora sí, estamos bien, perfecto. Decía Francisco. sí, exacto. Entonces, sí, te comentaba que la población depende que andina depende de los bosques en mayor medida, ya sea para utilizarlo como leña, ya sea para utilizarlo en sus viviendas, en plantas medicinales, en alimento, pero también por los servicios que brindan. Muchas de las ciudades y pueblos andinos dependen del recurso hídrico que los bosques andinos captan y que luego ese recurso, una vez que entra al subsuelo, puede salir a través de los manantes, los puquios, los oconales, o también riachuelos que luego son derivados para el consumo humano, para la ganadería, para la agricultura. Pero además, los bosques también cumplen un rol importante, los bosques andinos especialmente, justamente
porque la región andina es escarpada, tiene pendiente y los bosques disminuyen la probabilidad de ocurrencia de desastres, ¿no? De los aluviones, de los huaicos, de la pérdida de la calidad del suelo. Entonces los bosques también cumplen ese rol. Los pueblos, las ciudades que están en crecimiento, no solo Cusco, Arequipa, Cajamarca, Huánuco, sino también ciudades intermedias, como por ejemplo Abancay, Andahuaylas, Huamanga, las zonas que tienen poca población, pero que están aumentando de población, dependen también del recurso forestal, de los recursos de los ecosistemas andinos para la provisión de agua, ¿no? Francisco, Entonces, agua, mineral bendito, agua. Qué interesante, porque yo quería comentarte lo siguiente. Eh, Algo que no se ha tenido en cuenta, y yo creo que, no sé si falta de información o prepotencia, y ya tú me dirás realmente por dónde vamos, pero esa tala indiscriminada, por ejemplo, de árboles a lo largo de las carreteras que van camino hacia el Cusco, por ejemplo, han provocado en el tiempo de las lluvias los tremendos deslaves y las caídas de huaicos que originan muerte, tragedia y atraso, ¿no? Y es por eso que la intervención de ustedes tiene un valor realmente trascendente. sí, bueno, el programa Bosques Andinos busca justamente revalorar los bosques andinos que no solo están en el sur, están en todo el país, recorren todo el país. De hecho, en Sudamérica, en la región andina, ocupan alrededor de 31 millones de hectáreas y vienen desde Venezuela hasta Argentina. Perú tiene eh, alrededor de 6 millones de bosques andinos, altoandinos, distintos tipos de bosques andinos que están justamente cumpliendo un rol importante, ¿no? La, la tala de los bosques andinos por actividades económicas que dependen del mercado y que ha sido a lo largo del tiempo una constante porque se ha visto a la región andina como una región agrícola, ganadera, en su mayor medida, ha significado una pérdida de bosques, de áreas de bosques importantes, ¿no? Y lo que nosotros estamos haciendo con el programa Bosques Andinos, que es un programa que forma parte del Programa Global de Cambio Climático de la Cooperación Suiza para el Desarrollo, venimos implementando medidas con las comunidades, con las entidades nacionales para restaurar los bosques andinos, para que los bosques andinos y los recursos forestales andinos puedan empezar a producir a través de cadenas productivas adecuadas, como son pues aceites esenciales, la miel de abeja, productos de pan llevar, eh, insumos químicos como taninos, como harinas, como tintes, que no necesitan una explotación intensiva de los bosques, sino más bien un manejo adecuado y hay mercados especializados que justamente reconocen ese esfuerzo de las comunidades campesinas por conservar, por proteger, por restaurar. Queremos hacer eso, estamos facilitando muchos procesos que valoren estos mecanismos y estamos en esa lucha, en esa brega, junto Francisco, con varios actores. sí, Sí, dime, dijiste esa briga, es portugués en esa pelea, esa ¿no? brega, esa pelea. Algo, Muy bien, algo. perfecto. Bueno, Francisco, hay algo que la gente tiene que conocer,
¿Qué estrategias han usado ustedes? Porque lo que parece ahora ya un discurso absolutamente de manejo y control ha tenido momentos dramáticos, porque se talaba, se incendiaba, se desaparecía, se quemaban hasta los hongos que finalmente se han convertido pues en una suerte de nueva oportunidad de industria. Esto, la desaparición de la fauna prácticamente ha hecho que el Betas y la intervención de ustedes se recupere otra vez esa naturaleza tan potente que tienen los bosques nativos andinos, ¿no? Después hay que ubicar, por ejemplo, en la zona de la Purímac, que es donde más conocemos, realmente han hecho un trabajo que nosotros apreciamos porque lo hemos visto de cerca. Bueno, sí, uno de los enfoques del programa tiene que ver con ver el paisaje en su totalidad, entender el paisaje que incluye justamente a la población, los pueblos, las dinámicas y los ecosistemas, ¿no? Un enfoque de paisaje, un enfoque de colaboración basado en una gobernanza, en transparencia, en acuerdos que se basan y se nutren en la misma identidad de las comunidades campesinas, que es la solidaridad y es el bien común, que alineados con socios estratégicos, aliados que trabajan en la zona con esos principios, se ha logrado tener una serie de resultados. Primero, entender el paisaje, entender la dinámica de los bosques. Muchas, muchas decisiones no se toman porque justamente no conocemos cómo funciona un bosque nativo, cuáles son sus dinámicas, si capta o no capta carbono, si cumple una función de regulación hídrica como otros bosques. Entonces se ha generado conocimiento, se ha compartido ese conocimiento, se ha discernido con las comunidades, con las autoridades ese conocimiento y se han tomado luego acuerdos que las comunidades los han tomado, las vienen implementando y como parte de su desarrollo comunal han establecido planes, por ejemplo, de restauración. En Apurímac hay iniciativas de restauración desde las mismas comunidades, el involucramiento de los jóvenes para investigar y para conocer eh, mecanismos, metodologías de monitoreo, el emprendimiento de actividades económicas a partir de los productos no maderables del bosque, porque hay que entender también que no solo es madera, también es productos no maderables, han permitido también apalancar otros mecanismos, ¿no? Por ejemplo, un mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos hídricos a partir de la restauración de bosques que aseguren a la ciudad de Abancay mantener la disponibilidad hídrica en el futuro. El cambio climático va a afectar a la región andina y va a causar un estrés hídrico, ¿no? No solo por el derretimiento de los glaciares, sino también por el incremento de la temperatura. Y un incremento del estrés hídrico en Apurímac, por ejemplo, va a estar entre el 30 y el 40%, dependiendo de la provincia. Entonces estamos hablando que va a haber una afectación en el régimen hídrico y que tenemos que establecer mecanismos como la restauración de bosques, el manejo de los bofedales, eh, el, el represamiento, la captura del agua para justamente tener en esas épocas. Entonces, eso se Ahora, hace con las comunidades. Francisco, también se han usado herramientas en las cuales hemos tenido la oportunidad de participar, ¿no? Actividades lúdicas, recreativas, deportivas y de competencia que dieron a conocer talentos y que dieron oportunidad para que otros lo hicieran de manera saludable y también a través de la misma generar conciencia
para la conservación de estos espacios que Dios nos ha dado, porque no hay otra explicación, tanta belleza, tanto, digamos, esta memoria que está grabada por estos caminos. Sí, justamente a eso iba también a hablar, porque los bosques también representan una forma de recreación, una forma de acercarse a la naturaleza. De hecho, las comunidades campesinas tienen un valor, le dan un valor al bosque dentro de su cosmovisión, ¿no? Y nosotros, junto con ustedes y con otras instituciones, promovimos algo que ahora está rankeado, que son las maratones de altura, las maratones de impacto, que aprovechando este paisaje de bosques eh, casi prístinos, porque en la zona donde hemos estado, que es la mancomunidad de Sayhuite, Choquequirao, que incluye Guanipaca, Pacobamba, Cachora, son bosques montanos, húmedos, que tienen todavía una biodiversidad importantísima. Tiene una especie como la intimpa, tiene árboles como cero de altura, encontramos orquídeas, bromelias, fauna importante, y aprovechamos ese paisaje para compartirlo con el deporte, con la participación de la comunidad y de otros atletas para participar de esta maratón. Inclusive generó toda una suerte también de circuito turístico, porque venían atletas de otra parte del mundo. Exacto, exacto. De hecho, se estaba logrando su inscripción dentro del circuito de ultras maratones, ¿no? Dentro de las de mediana intensidad, porque no se buscaba una tan alta tampoco, pero sí estábamos en ese proceso que continúa, ¿no? Exactamente. Mira, justamente ahí tenemos escenas de mucho, digamos, de mucha recordación y de alto impacto. Y ese evento generó, Francisco, la toma de conciencia, ¿no? De la colectividad, de las autoridades, porque era inclusiva y además generaba todo un relacionamiento, ¿no? Con la Policía Nacional. Miren, los niños participando en las calles de... Este es exactamente, es Huancarama, la calle de Huancarama, porque Sí, conectaba Huancarama, Pacobamba, Jerabamba y todo ese circuito que al final de cuentas tenía pues como premio para el que participaba a recorrer esos bosques nativos andinos en las alturas. Y esta escena habla realmente de lo que significaba la magnitud, ¿no? Del esfuerzo, porque también había competencia y lo que descubrimos fue talentos realmente de nivel. De nivel, creo que ese es un proyecto buenísimo que ha generado plata recordación y ha cumplido su función, ¿no? De poder reforestar estas zonas, estos lugares. sí, efectivamente se logró el compromiso de las autoridades y de las comunidades. Eh, de hecho, el bosque de Papcobamba está como considerado como zona de prioridad para la conservación regional. Es un proceso que está en marcha, dado que hay que considerar que hay una parte de ese bosque que es privado, entonces hay una categoría especial para ese tipo de conservación y está dentro de la propuesta regional para hacer una área de conservación. eh, Todo ese corredor, Jerabamba que decías, la parte de Quinuaya, es parte de un paisaje importantísimo porque al frente tenemos a Choquequirao, ¿no? Exactamente. Que es un monumento cultural, patrimonio cultural importantísimo, ¿no? Francisco, cuéntale por favor a toda la gente que nos está mirando, nos está escuchando,
por favor, algo que sí escuché desde el comienzo, pero no, que no lograba entenderlo porque me turbaba. ¿Cómo que los bosques nativos tienen dueño? Es privado. Ok. Bueno, a ver, la legislación es clara, ¿no? Los recursos naturales son patrimonio natural. Sin embargo, cuando hay la ley de tierras determina la adquisición de tierras con distintos usos y hay propietarios, como por ejemplo las comunidades. Las comunidades campesinas son propietarias de las tierras y a partir de algunas modificaciones, las comunidades campesinas pueden eh, dar en venta algunas propiedades. También acuérdate que en la reforma agraria eh, determinó una cantidad mínima de tierras con las que algunos hacendados podían quedarse y eso se ha mantenido, ¿no? Entonces, esos títulos se mantienen porque son derechos adquiridos. Entonces, hay una legislación de tierras que es un poco compleja eh, y que significa que ese predio puede tener un titular. Lo que sí la legislación es clara es que la utilización de ese bosque requiere autorización, ¿no? Hay una necesidad de eh, buscar la autorización que permita el manejo de ese bosque, Ahí ¿no? está Jim Baker, por ejemplo, uno de los, digamos, una de las memorias de los bosques, ¿no? Que recorrió levantando una información realmente increíble, los osos de anteojos, los pavos reales, es decir, nos presentó una lista de material videográfico y testimonios realmente asombrosos. Yo creo que es el suizo que más conoce el Perú, así es, ¿no? Que más conoce lo de bosques nativos andinos, ¿no? Uno de los que más conoce. Jan es un investigador que ha dedicado bastante de su tiempo a Ahí la está el región gran Jan. andina, conoce muy bien la zona centro-sur, ha recorrido Cusco, Apurímac, Ayacucho, es un profesional que conoce. Y él ha participado en la publicación de la guía ecoturística de la mancomunidad Sayhuite Choquequirao, que fue una publicación muy completa que se hizo con el proyecto Ecobona, el antecesor de este programa, con respecto a toda la flora, la fauna, el potencial turístico de esta mancomunidad, ¿no? Claro, y ahí estamos justamente con el gran Jim Baker y de fondo todo el equipo de Cobona, con Roberto Cometer, todo el área, Claudio, que también nos acompañó, todo el equipo del área de comunicaciones, periodistas, invitados especiales, la comunidad y el Ahí, alcalde, ahí Freddy estás Toro. viendo, ahí estás viendo las hojas de la Intimpa, ¿no? Ah, exactamente, ¿no? La Intimpa. Y esa cruz, justamente la desplazamos en compañía de todos los comuneros a esa zona que está más o menos a casi 4.000 metros de altura. A este Sí. lugar llegamos. Esa es una de las características de los bosques andinos, ¿no? Pueden llegar hasta los 5.000 metros. Hay bosques que están a los 5.000 metros que son prácticamente hasta tres especies, que una es la queuña, el otro es el colle y el otro es el quechua, ¿no? Entonces, son bosques que a nivel global representan el límite superior arbóreo, ¿no? O sea, son los bosques más altos del mundo, ¿no? Y en Argentina también hay bosques de queuña a 5.000 metros, en Perú también, Ahí está el que están alcalde, muy Freddy cerca de los Torres. nevados Ahí está el en alcalde, esa joder. época. Aquí sí, a quien lo saludamos con mucho afecto, a él y a su familia. Realmente un político diferente, ¿ah? Un tipo transparente, honesto, muy natural, ávido
digamos, de hacer las cosas para que su pueblo pueda verse en el mundo. Francisco, Yo creo qué que sí. grato, realmente, me decías, por favor, adelante. No, no, efectivamente lo que tú dices, ¿no? Líderes visionarios, líderes con esas ganas de poder sacar adelante procesos en los municipios. Hay que ser realistas. Hay municipios que no tienen un presupuesto como otros, ¿no? Su presupuesto anual, hay municipios distritales que tienen un presupuesto anual que no pasa de los 20.000 soles, ¿no? Y se les quiere pedir muchísimas cosas, ¿no? Eso a veces no se conoce, pero cuando hay alcaldes que tienen esas ansias de poder colaborar, de fortalecer lazos, se logran estas cosas. Exactamente. Bueno, Francisco, muchas gracias por tu tiempo, por hablarnos de esta intervención que muchas veces no se conoce y que tiene pues una grandiosidad, un presente, un futuro. Por aquí está, mira, a ver si lo reconoces. A ver, Ese es Roberto cuando era más joven. sí, sí, pues Claro. imagínate. Estamos hablando El, también, estamos hablando hace 10 años atrás, ¿no? Más o menos, un poco más. claro. Claro, el programa Bosques Andinos viene a capitalizar toda esta experiencia, busca complementar políticas nacionales que permitan el adecuado manejo y conservación de los bosques andinos. Los bosques andinos, uno puede pensar que son relictos, que solo son parches, pero queda todavía por hacer mucho. ¿Por qué? Porque a nivel subnacional, a nivel de lo local, estos parches pueden ser motivo para crear corredores biológicos, ¿no? Que permitan el flujo de la fauna que vive alrededor de los bosques. En los bosques andinos hay especies emblemáticas como el oso de anteojos, una especie que está en toda la región andina y que los bosques andinos son parte de su hábitat. Tenemos en los bosques andinos del norte especies de venados, especies de tapir que viven en esos bosques. Tenemos aves que dependen de los bosques andinos. Si se deforesta este bosque andino, esa ave o esos reptiles, como algunas lagartijas, simplemente desaparece. Entonces, una de las alternativas que se debe de ver es cómo empezamos a conservar a nivel subnacional a partir de corredores biológicos. Pero lo otro es también cómo conservamos a partir del manejo adecuado, ¿no? Cómo restauramos, cómo generamos nuevo bosque en zonas que ya han sido degradadas, eh, y también cómo empezamos a promover alternativas de reforestación que disminuyan la presión de los bosques naturales en la zona andina, ¿no? A través tal vez de plantaciones, que hay plantaciones en las comunidades, en áreas, se han hecho muchas plantaciones, pero plantaciones sin mucho objetivo, sin muchos condiciones que permitan a las comunidades aprovecharlas adecuadamente. Entonces hay mucho por hacer. Es un proceso largo, es un proceso que también tiene que ver, como vuelvo a repetir, con el enfoque de paisaje que queremos que las ciudades promuevan con los bosques que están alrededor, qué queremos con las inversiones que están ahí, que puedan promover o hacer con respecto a los bosques nativos, para que estos bosques sigan brindando sus servicios y sigan funcionando y mostrándonos a nosotros su real valía. Bueno, Francisco, muchas gracias por aceptar esta entrevista. La verdad que lo único que deseamos es que no sean tan espaciadas, ¿no? Que tengamos una continuidad de tal manera que mostremos todo este gran trabajo que están desarrollando y que nosotros hemos acompañado realmente con mucha pasión,
porque entendimos que la herramienta que se proponía para acercar a la comunidad y entiende el mensaje ha dado sus frutos, sus resultados, pues se ha conservado, se ha podido reforestar, se ha podido conservar la fauna y se han generado oportunidades, ¿no? Ahora hay, ya hay emprendedores con el tema de la explotación de la miel, por ejemplo, de los lácteos y de todo lo que generan estos bosques maravillosos. Francisco, en nombre de KNK Noticias Verde, muchas gracias, bienvenido como siempre aquí a este canal en redes sociales. Muchas gracias, Ricardo, y te tomo la palabra. Estamos dispuestos para conversar mucho más. Los bosques andinos tienen mucho por hablar, cada uno de sus temas, pero también otros ecosistemas andinos en los que trabaja el Betas, y con las comunidades también, justamente para adaptarnos al cambio climático, para mitigar los impactos del cambio climático, y para seguir promoviendo el bienestar de las poblaciones rurales, ¿no? Que tanta falta hace ahora con más razón. Un Bueno, gusto. Francisco, muy buenas noches, muy amable. Hasta luego. Gracias, Francisco Medina del Betas.